Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad voy a hacer un análisis vocal a la canción Stranger de Dimash Kudaibergen. ¡Bravo! Una barbaridad. La verdad que yo, desde mi punto de vista, es una de las canciones más épicas, con más recursos vocales que utiliza Dimash. O sea, vamos a aclararlos tantos, antes que nada. Este canal va dedicado a todos los chicos que estudian canto, que quieren aprender técnica vocal, o gente que quiere saber cómo logra Dimash ese tipo de notas y esas interpretaciones majestuosas. No está dedicado a haters, ni siquiera a deers belicosos. Que si llegas a ver Dimash, que tiene ese tipo de seguidores, no sé qué pasaría, porque no puedo comprender el grado de agresión que tienen. Como si sus feromonas llegaran a Dimash, ¿no? Tranquilícense, chicos. A Dimash no le interesan tus feromonas, no le importa, nunca le va a importar, ¿ok? Así que hay que ser buena gente en la vida. Sí, hay que respetar. Jamás dije que hiciera playback. Jamás. Eso lo dijeron ustedes. Ok. Y dicho esto, díganme, ¡ay, ahora sí! ¡Ay, porque me decían, ¿a vos te gusta hablar de, no como me dijeron? ¿Cómo te gusta provocar? Sí, me gusta provocar. Así que bueno, si vos pensás que hizo Dimash playback, poneme en comentarios, sí, hizo playback. No, no hizo playback porque es un ser angelado. Bueno, no sé, lo que quieras, déjamelo en comentarios, ¿vale? Vamos a desmenuzar esta canción fantástica. Yo creo que es lo mejor que hizo Dimash en toda su carrera. No, yo tengo canciones preferidas, obvio, pero de Dimash. Pero esta canción pone en el asador todos los recursos vocales que un cantante puede tener. Un cantante cualquiera no, un virtuoso como Dimash puede hacer. Ya lo vamos a ir detallando esto. ¿Dale? Fabulosos los arreglos musicales, la canción compuesta, la música compuesta por el maestro Krutoy. Bueno, dejamos acá abajo en la descripción de este video el link para que vos veas completo el video, que no tiene desperdicio. Es insuperable el show. Arranquemos con estos recursos vocales que utilizó Dimash en esta canción Stranger. El primer recurso, que es un recurso musical, es que lo que yo siempre admiro de Dimash y lo que elogio de él, que nunca se olvida de sus raíces, de su gente, de su sangre. Fíjate cómo en cada presentación él trata de meter su etnia, increíble, míralo. No sé cómo se llama ese instrumento en sí, si alguien sabe, déjenmelo en comentarios, cómo es el nombre de ese instrumento típico de la zona, pero él siempre está presente en su sentimiento. La verdad que me encanta que sea así Dimash. Otro de los recursos musicales es, bueno, que me hace acordar acá cuando arranca toda la orquesta al bolero de Ravel. Hace una cosa sublime, increíble, míralo. Arranca Dimash cantando con un susurro, con escape de aire y en falsete. Antes, vamos a hablar cosas. Sería voz de pecho. Antes se llamaba falsete a todo lo que fuera no emitido hacia adelante. El sonido emitido con un hilo de voz, como esto, antes se llamaba falsete. Ahora no, ahora se distingue más la cuestión. ¿Lo aplaudo? Sí, lo aplaudo, porque es ideal eso, porque antes decían, ay, mira cómo pasa falsete. No, era el susurro con escape de aire. Ya te recuerdo, todo lo que no era emitido hacia adelante e impostado hacia adelante se llamaba falsete. Sigue con un volumen bajo, una en falsete con escape de aire, la verdad que fantástico, míralo. Cómo sube la intensidad en su interpretación, en su volumen, y cómo a medida que va subiendo él va bajando la laringe.
para hacer una voz más redonda, más profunda. Vocal fry, metido dentro, pero muy así sutilmente, hace un vocal fry, que es uno de los registros naturales que tenemos de la voz. Es un registro más de nuestra voz humana, que es el ah. Bueno, ese tipo de vocal fry lo hizo muy sutilmente en esta parte. Fíjate cómo sostiene una vocal E. Ese tipo de vocales, y acá yo hablo de la salud laríngea, de una voz sana, de una buena técnica. El hecho de mantener una letra E o una letra I habla de una buena técnica vocal y de unas sanas cuerdas vocales. Porque si tuviera algún tipo de problema, se cortaría esa E. Se escaparía tanto el aire que se quedaría sin aire y se le corta el sonido en seco. Si tienes un hiatus, por ejemplo, sucede eso. Así que fíjate cómo él emite esta vocal. Acá otro recurso musical. Fíjate cómo los músicos cambian el clima de la canción. Hacen que están acá como anticipando que algo importantísimo está por suceder. Y vaya que sucedió. Lo importante que estaba por suceder era que Dimash nos descoloca a todos haciendo notas de barítono, de bajo, algo impensado para cualquier cantante. La verdad que si bien hay mucha gente que tiene rangos vocales muy extensos, pero no tienen la canción indicada para hacerlas. Dimash, como el maestro Grutoy y su gente, trabajan para hacerle canciones a medida a Dimash, juegan con esos extremos. Entonces él puede demostrar todo lo que tiene, y vaya que lo demuestra, con una voz de pecho, con unas notas graves bien colocadas, con un volumen bajo como debe ser, bien colocada hacia la máscara. La verdad que no tiene precio escuchar a un artista así. Míralo. Acá él engola la voz, hace lo que se llama una voce coperta. Él cubre y abre, engola la voz para hacer una impostación más lírica, si bien es popular, más lírica, y que quede más un sonido más épico, más grande, más glorioso. Gloriosa sería la palabra. Belting con voz mixta. La verdad que insuperable. Mejor no se puede hacer. Olvídenlo, es la forma precisa, perfecta de hacerlo al belting es con voz mixta. Acá está haciendo una voz de pecho increíble y aparece el coro para hacer algo más sublime. También algo está anticipando que va a venir. Algo glorioso va a venir. Lo glorioso y lo fuera del entendimiento de cualquier mortal es que Dimash saliera con este tipo de sonidos étnicos, sonidos de su folclore típico de la zona, mostrando melismas, falsete, laringe alta. Él levanta la laringe para hacer una voz más aniñada, y como se usa en ese tipo de lugares, ¿no? En su tierra natal. Bueno, melismas, falsete, laringe alta, todo junto está ahí en este fragmento de la canción. Acá él ya pasó, en esta parte, ya pasó de notas de soprano, que ya sabemos que hace maravillosamente, y amo ese tipo de impostación que hace Dimash. No solo eso, sino que pasa al registro de silbato.
tan, ay, maravillosamente. Fíjense, esto insuperable. Ahora, casi inhumanamente, casi, no sé, angelicalmente le ponemos a todos los chicos, así que hablan y que dicen que bueno, que bajó de otra galaxia porque no es humano. Les digo, no es humano esto de estar en una voz de silbato, en un registro de silbato, y bajar la laringe tan abajo y emitir sin una vuelta, sin una imperfección, sin nada. ¿Cómo se hace eso? ¿El resto de los mortales cómo lo hacemos? Tenés que tragar. Entonces la laringe, vos con el movimiento de laringe tragando, ese movimiento hace que tu laringe vuelva al mismo lugar donde está naturalmente y vos puedas emitir esa voz grave de pecho. Él, bueno, tiene poderes y lo hace sin tiempo, sin ese tiempo de poder tragar o que no quede una pequeña imperfección sutil. Nada de eso. Lo hizo maravillosamente, míralo. Sigue con un belting maravilloso, con voz mixta. Es un belting que ya de la voz mixta pasa a falsete, porque está allá arriba. No llega a ser voz de cabeza, pero es un falsete muy dirigido, muy emitido hacia adelante con mucha presión de aire. Muy filoso, con mucho agudo. Agudo no en la nota, sino agudo en la ecualización del sonido. Esta parte yo lo tomo con un final, la verdad que no tengo otra palabra que épico, glorioso, fantástico, estilatiquioso, no sé, cualquier cosa. Es un final donde él abre lo que se llama el istmo de las fauces. Él está levantando el velo del paladar, haciendo un belting, con la boca bien abierta, levantando el velo del paladar y bajando la base de la lengua, para hacer una voz fuerte, redonda, grande. Es como si fuera un león que abre sus fauces para emitir su gruñido. Bueno, es lo mismo en la voz humana. Él le hace eso y si estuviera cerca de él te da la sensación que pasa un tren por adelante con la bocina a todo lo que da. ¿Logra eso? Lo logra. Míralo cómo lo hace. Sin igual. Dimash no tiene igual. Dimash es un virtuoso. Yo creo que es que ya lo dije en todos mis videos. Es la mejor voz, es el mejor cantante del siglo XXI. No hay duda sobre ello. Bueno chicos, suscríbanse a este canal, fantástico. Los espero siempre. El odio déjenlo de lado porque no sirve para nada. Los dislikes tampoco. ¿Me querés poner no me gusta? Bueno, no me interesa nada. A mí me interesa que mi mensaje llegue. El resto va y viene, no me importa. Los quiero igual, los acepto igual como corresponde. Mi cariño, mi amor para todos ustedes, un beso grande. Nos vemos la próxima. Pero no sé si más con Dimash, no sé, porque pasa que Dimash está sacando una canción mejor que la otra. Entonces uno no sabe qué hacer. Necesito gente así con talento, Dios. Pero bueno, los quiero mucho. Un beso grande y nos vemos la próxima. Chao, 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 chao.